Van a escuchar KQ, capítulo 165. Informe de los servicios de sanidad del profeta KQ Philip en Zimbabue en abril de 2025. Extraído del libro del profeta KQ Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. KQ, capítulo 165. Informe de los servicios de sanidad del profeta KQ Philip en Zimbabue en abril de 2025. Parte 1. Introducción. Como el profeta William Marion Branham en 1951 que, después de Sudáfrica, había ido a Rodesia del Sur, actual Zimbabue. El profeta KQ Philip también, siguiendo la instrucción del ángel, después de Sudáfrica, debe ir a Zimbabue. Ya tiene un visado para viajar a Zimbabue, y el viaje está fijado para el 3 de abril de 2025, fecha en la que le espera un servicio de sanidad en el auditorio Magamba Hall de Warren Park en Harare. Pero en la víspera del viaje, su visado se cancela por la sencilla razón de que ha obtenido un visado de doble entrada, cuando es la primera vez que solicita un visado para Zimbabue. Los trámites para resolver el problema no tienen éxito, y un oficial de inmigración hace saber al comité organizador de sus campañas de sanidad en Zimbabue que, además de la cancelación, se ha colocado una bandera roja delante del nombre del profeta para que no se le conceda un visado si todavía lo solicita. Entonces, este 3 de abril de 2025, el profeta hace una publicación en Internet mostrando el documento de cancelación de su visado y toma un billete de avión a Costa de Marfil. Es una desolación para todos los que lo esperaban en Zimbabue. Pero este 3 de abril, 4 horas después de su publicación, cuando ya estaba en el aeropuerto de Johannesburgo y esperaba la salida a Costa de Marfil, se le informó de que se le expidió un nuevo visado de entrada única, válido del 3 de abril al 3 de julio de 2025. El Comité para la Organización de sus Campañas de Sanidad recibe una copia e informa al profeta. Se dice que el original del visado se entregará al propio profeta a su llegada al aeropuerto de Harare. El profeta regresa a Costa de Marfil y fija el período del 16 de abril al 27 de abril de 2025 para sus servicios de sanidad en Zimbabue. Parte 2. El profeta KQ Philip llega a Zimbabue. Tras salir de Costa de Marfil el 15 de abril de 2025, fue al día siguiente, miércoles 16 de abril de 2025, cuando llegó a Harare, en Zimbabue. Y es el día del primer servicio de sanidad en el auditorio Magamba Hall de Warren Park. En el aeropuerto de Harare, todo sucede rápidamente gracias a la benevolencia de un policía que no conoce y que lo esperaba vestido de civil en la puerta del avión. Solo que, después de que se le entregue su pasaporte, observa en el pasaporte que todavía hay otro visado de doble entrada, pero con la fecha del 15 de abril de 2025 al 15 de mayo de 2025. Solo un mes. No se le entregó ningún otro papel. Él tampoco dice nada y no pregunta nada. Solo entiende que no es bienvenido para todos. Bajo una lluvia fina, el profeta KQ Philip se dirige directamente al auditorio Magamba Hall de Warren Park, donde llega al final del servicio. Y es también bajo la lluvia como el coche conducido por el apóstol Pedro Aleixo le lleva de vuelta a este mismo aeropuerto en la tarde del 27 de abril de 2025, para su regreso a Costa de Marfil. Cuando llega al auditorio este 16 de abril, es acogido con aplausos, saluda al público y pide que su entrada a la sala no sea recibida con aplausos, porque él, el profeta KQ Philip, es un mero esclavo del Señor Jesucristo. Eleva una oración común por el público y la cita se fija para el día siguiente, 17 de abril de 2025.
Ha llovido durante nuestra estancia sin que esto perturbe un solo servicio de sanidad o impida que la gente venga. Y más tarde, alguien le dirá al profeta: «Profeta, ¿ve usted la lluvia? Es gracias a usted». El profeta le pregunta por qué. Y él dice: «Hace años, hasta el año pasado, no habíamos tenido lluvia, pero tan pronto como se anunció su llegada a Zimbabue, la lluvia comenzó a caer sobre Zimbabue». Al día siguiente, 17 de abril de 2025, el profeta Kaku Philip llega al auditorio Magamba Hall. La sala está llena. Se dirige directamente al púlpito. Da una exhortación sobre el cambio de vida y la vida eterna, y luego comienza el servicio de sanidad. A veces se escuchan los gritos de algunos enfermos en la sala. Y, como de costumbre, según la recomendación del ángel, ora primero por los paralíticos, los ciegos, los cojos, los cancerosos y por las personas con enfermedades graves, incapaces de ponerse de pie y caminar por sí mismas. Estos ya estaban en primera línea según sus recomendaciones. Luego, se forman las dos líneas de oración y comienza a orar por los otros casos de enfermedad. Entonces, el apóstol Yannick se acerca a él y le susurra al oído que ya hay 4 sanidades instantáneas confirmadas por el pastor Richard Mushwana, que hace una selección estricta. El pastor Richard Mushwana vino de Sudáfrica para este fin. Al igual que él, varios pastores y líderes religiosos han venido de Sudáfrica, Mozambique y otros países. El profeta continúa y termina la línea de oración. En la línea de oración no solo hay enfermos, también hay líderes religiosos, hombres y mujeres, especialmente evangélicos, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. También hay profetas y profetisas. Algunos están allí por razones de enfermedad, otros por la recepción del Espíritu Santo, pero el profeta no lo sabe. Solo que, sin piano, toca a algunas personas que se estremecen o entran en unción. Es al final del servicio de sanidad, en el momento en que comienza a saludar a los pastores que estaban en el público, cuando se da cuenta de que las mujeres que habían entrado en unción en la línea de oración eran en su mayoría profetisas. Cuando termina la línea de oración, el número de enfermos sanados instantáneamente durante la línea de oración alcanza el número de 20. El número inicial era de 23, pero el pastor Richard Mushwana había eliminado 3. Entonces, los testimonios comienzan en presencia del profeta, mientras la lista de enfermos sanados se prolonga. Personas sentadas por las que había orado, porque no podían mantenerse de pie por sí mismas, subieron las escaleras para llegar al estrado sin la ayuda de ninguna mano y dieron sus testimonios, lo cual la multitud saluda con aplausos. Es el episodio de Sudáfrica el que continúa. Un testimonio marca al profeta. Una joven llamada Aquila Muchena, que perdía sangre durante 12 años como en la Biblia, se sana instantáneamente tan pronto como el profeta la toca. Ella informa que estaba viniendo al servicio de sanidad con mucho miedo, porque tenía miedo de ser despreciada en la sala. Pero la extraña sensación que había sentido cuando el profeta la tocó, la había llevado a ir a comprobarlo. Ella verifica y observa el milagro. La pérdida de sangre, que había durado 12 años y que resistió a la medicina y los medicamentos y tantas oraciones de hombres religiosos ilustres, se detuvo instantáneamente. Tantos años de sufrimiento, miedo y estrés se detuvieron en un instante. Bajo la emoción, llama a su padre para informarle. Más tarde, nos enteraremos de que es la hija del obispo Muchena, fundador de la Iglesia Apostólica Masimba Abaparitsi, con sede en Chibi, en la provincia de Masvingo, una iglesia que tiene varias representaciones en Harare, Bulawayo, Mutare y Sudáfrica. Su padre fue a Bulawayo y pudo encontrar al profeta en privado el martes 22 de abril de 2025 por la tarde. Este 19 de abril, en Chitungwiza,
El profeta mostró que el mismo Jesús que sanó a la mujer de la pérdida de sangre en la Biblia es el mismo Jesús que sanó a la mujer de la pérdida de sangre en Magamba Hall. Y que este mismo Jesús sanará a los paralíticos, ciegos y sordos que están en la audiencia. Porque la Biblia dice que se le traían a los enfermos, y Él los sanaba a todos. También en la exhortación antes de la línea de oración, el profeta recordó el propósito de la sanidad divina, que es la vida eterna. Y agregó que respecto a los servicios de sanidad en Sudáfrica, los testimonios de sanidad y milagros han aumentado de una reunión a otra, y que esperan muchos más milagros y testimonios de sanidad en Zimbabue. Al día siguiente, 18 de abril de 2025, se organiza un servicio especial de testimonios para las personas sanadas el 17 de abril de 2025. Aunque se han sanado enfermedades más graves, el testimonio de una mujer completamente sorda desde hace 2 años cautiva la atención del público. Desde que recibió la oración del profeta el 17 de abril de 2025, se revisaba el oído en cada momento del día hasta que se durmió. Y la noche de ese mismo día, alrededor de la medianoche, cuando se despierta, comprueba y he aquí, el oído sordo durante 2 años oye perfectamente. Ella empieza a gritar: «Mi oído sordo oye, oigo de nuevo, gloria a Dios, oigo». Despierta toda su casa, coge su teléfono e inmediatamente llama a todos los que conoce y comparte su alegría con ellos. Entendemos lo difícil que puede ser vivir con un oído sordo, un ojo ciego o con cualquier otra discapacidad parcial. Y también entendemos cuán grande puede ser la alegría cuando se recibe la gracia de ser sanado. Es un milagro tan grande como un paciente de cáncer o VIH sanado. Todos los milagros tienen valor. Y a menudo es el sanado quien mide su valor. Parte 3. Complejo acuático de Chitungwiza. Este sábado 19 de abril de 2025, el servicio de sanidad comienza alrededor del mediodía en el complejo acuático Chitungwiza de Harare. El profeta está en camino, y durante 30 minutos, el apóstol Yannick ha estado en el púlpito, preparando a la audiencia para que esté dispuesta a recibir la sanidad. Solo que el servicio es perturbado por un hombre muy agitado por los demonios. Tiene ataques repetidos, echa espuma por la boca y se arrastra por el suelo sin parar, y ocupa a los miembros del servicio de orden. El apóstol Yannick dice: «Déjenlo. Cuando el profeta esté aquí, eso se resolverá». El hombre se arrastra por el suelo y echa espuma por la boca sin parar hasta la llegada del profeta. Pero tan pronto como el profeta entra en la sala, el hombre encuentra sus facultades y se sienta. El profeta se dirige al púlpito y explica primero a la audiencia que en materia de sanidad divina hay 2 factores. Está, en primer lugar, el don de sanidad de quien ora, y está, en segundo lugar, la fe de quien recibe la oración. Y ambos factores deben estar presentes. Es el encuentro de estos 2 factores lo que produce la sanidad. Entonces, el profeta pregunta si la mujer blanca, muy enferma que estaba en Magamba Hall, está presente en el público. Ella está ausente. Luego el profeta pregunta si está presente la mujer que tuvo una pérdida de sangre durante 12 años y que fue sanada en Magamba Hall. La mujer levanta la mano en el auditorio y tras la pregunta del profeta, la mujer confirma que desde la oración del profeta, la pérdida de sangre se ha detenido y no ha vuelto. El profeta pidió que esta mujer que tenía la pérdida de sangre confirmara su sanidad ante el público, para que el público sepa que, cuando el profeta Kaku Philip ora por un enfermo, la sanidad que viene permanece para siempre, a menos que esta persona vuelva a sus pecados. La mujer que ha recobrado la audición también está presente y confirma su sanidad ante la audiencia. Y el profeta añade que aquel que tiene un don de sanidad no necesita piano ni orquesta
en sus servicios de sanidad. También explica a la audiencia que derribar o hacer temblar a la gente no son milagros de Dios, sino escenas de seducción que vienen directamente de Satanás. El profeta explica que empujar la cabeza de alguien por quien se ora es un acto vergonzoso proveniente de personas que no tienen ningún don de sanidad. Luego le pregunta a la mujer que tenía la pérdida de sangre y a la mujer sorda si se habían caído en el momento de la oración. Ambas responden: no. El público está cautivado por lo que ve y oye, porque descubre cosas nuevas que nunca ha visto o escuchado en ningún otro lugar. Luego, tomando el ejemplo de esta mujer con pérdida de sangre durante 12 años y sanada en Magamba Hall, y también el ejemplo de la que ha perdido sangre durante 12 años y sanada en la Biblia, el profeta da una breve exhortación sobre la perseverancia, que es una virtud absoluta de la fe. El profeta explica que sintió mucha compasión por esta mujer blanca, por la que oró, y quería saber si ya estaba sanada. Había orado por ella diciendo: «Oh Dios, si tu siervo William Branham estuviera aquí, habría tenido compasión por esta mujer blanca. Si no se ha sanado, ¿por qué no ha vuelto?». Entonces, el profeta habla de la perseverancia de una mujer de Sudáfrica de la que acaba de recibir el testimonio de sanidad del cáncer. La mujer dice: «Me llamo Matron. Me gustaría darle las gracias. Vengo a traerles mi testimonio. En el hospital, me diagnosticaron cáncer de cuello del útero. Vi en Facebook que el profeta Kaku Philip venía a Sudáfrica, así que me dije a mí misma que iré necesariamente allí para recibir la sanidad. El primer día, no pude recibir la oración del profeta. El segundo día, tenía que ir a trabajar, pero no fui a trabajar. Preferí ir al servicio de sanidad. Dije que si tengo que perder mi trabajo por eso, que así sea». Era el último servicio de sanidad en Johannesburgo. Pero la línea de oración se interrumpió cuando estaba a punto de pasar por delante del profeta para recibir la oración. Lloré. Finalmente, fue en Acacia Hall de Pretoria donde recibí la oración del profeta. Y cuando volví al hospital para comprobar la sanidad, los médicos me dijeron que los resultados aún no estaban disponibles. He vuelto una y otra vez hasta 3 veces, pero me han vuelto a decir lo mismo. No entienden cómo los resultados muestran que no tengo cáncer cuando saben que tengo cáncer. Finalmente, me dieron el resultado, que muestra que ya no tengo cáncer. Y hace ya 1 mes que no siento ningún dolor. Dios es grande. Tuve esta fiebre durante 4 años, pero hoy ya no sufro. Muchas gracias, profeta Kaku Philip. Me disculpo por haber hablado mucho. Entonces, el profeta exclama: «¿Qué es esto? Es perseverancia. Pero, ¿por qué quieren la sanidad sin prueba y sin perseverancia?». El profeta explica que la fe puede enfrentarse a pruebas y tentaciones antes de captar la sanidad o el milagro. La multitud puede rechazarles como esta mujer con flujo de sangre en la Biblia. El desánimo puede intentar bloquearles. Incluso en presencia del profeta, la lluvia puede caer sobre ustedes para probarles. Si sucumben, no es culpa del don de sanidad. El don de sanidad necesita su fe para actuar. Si creen que depende de ustedes elegir cómo y cuándo Dios debe sanarles, no vale la pena acudir a Dios para su sanidad. Dios es soberano y es su voluntad a la que deben seguir. Pueden recibir la sanidad en el momento o al salir del auditorio, o en casa, o varios días después de la oración. Si el primer día del servicio de sanidad no estás sanado, vuelve el segundo día. Si el segundo día tampoco estás sanado, vuelve el tercer día. Si el tercer día no estás sanado, vuelve el cuarto día. Vuelve y agárrate hasta que estés sanado. Después de la exhortación, el profeta comienza con las oraciones por los paralíticos, los ciegos, los cojos, los cancerosos y por las personas con enfermedades graves, incapaces de ponerse de pie
y caminar por sí mismas. Mientras el profeta ora por los que están sentados, los organizadores lo llevan a orar por el hombre agitado por los demonios, para que el hombre no venga a perturbar la línea de oración si entra en la línea. El profeta no sabe nada sobre el hombre. El profeta piensa que puede ser un paralítico, pero tan pronto como el profeta lo toca, es arrojado hacia atrás, pero es apoyado por los miembros del servicio de orden. Se pone rígido y se endurece inmediatamente. El profeta localiza el hogar del demonio a la altura de su vientre. El profeta se toca el vientre. Inmediatamente es liberado y se sienta. Seguirá todo el servicio hasta el final sin ningún alboroto. Y unos 3 minutos después de que el profeta haya terminado de orar por los ciegos, los cojos y las personas incapaces de ponerse de pie y caminar por sí mismas, y haya pedido que se formen las 2 líneas de oración, ocurre un fenómeno extraño en la sala. Una mujer paralítica se levanta en el público y, levantando su bastón en el aire, camina perfectamente hacia el profeta bailando. Mientras el público aplaude y muestra alegría, otra mujer paralítica levanta su bastón en el aire y camina hacia el profeta. Luego el evento se generaliza. Muchos otros paralíticos y enfermos, transportados e incapaces de caminar, se levantan y caminan hacia el profeta. Es un evento extraordinario e inimaginable. La gente informará que mientras el profeta oraba por los inválidos y los paralíticos, algunos de ellos se levantaban y caminaban tan pronto como el profeta retiraba su mano sobre ellos. A medida que se forma la línea de oración por otros casos de enfermedad, comienza una fase de testimonio para los paralíticos y los ciegos. Una mujer, incapaz de caminar, y cuya salud agotaba a los niños en casa, hasta el punto de que sentía lástima por ellos y les pedía que la dejaran morir, camina durante su testimonio como si nunca hubiera tenido una discapacidad en los pies. Parte 4. Ante los milagros, una mujer cree y testifica. Una mujer que vino de Sudáfrica con su madre enferma y que está sentada en el auditorio, despreciaba al profeta Kaku Philip en el pasado. Se burlaba de los que hablaban del profeta Kaku Philip. Y en marzo de 2025, cuando personas que no son discípulos del profeta Kaku Philip hablaron de los milagros realizados por él en Sudáfrica, se sorprendió. Ella vio que es el hombre quien puede sanar a su madre enferma. Pero el profeta ya se había ido a Costa de Marfil. Entonces comenzó a leer el mensaje del profeta Kaku Philip para saber qué pasa. Y grande fue su sorpresa por lo que descubrió allí. Ella dijo: «Pero lo que dice es cierto e indiscutible. ¿Y cómo puede venir tal sabiduría de un hombre sin mucha instrucción?». Luego se da cuenta de que desde que comenzó a leer el mensaje de este profeta, su salud ha cambiado, e incluso sus síntomas de hipertensión han desaparecido. Entonces comenzó a preguntar cómo llegar a Costa de Marfil para encontrarse con el profeta. Y en su búsqueda de información, se enteró de que el profeta viajaría a Zimbabue el 16 de abril de 2025. Preguntó en qué ciudad de Zimbabue aterrizaría el avión del profeta. Le dijeron: «Harare». Se preparó y esperó. Tan pronto como el profeta llegó a Zimbabue, ella tomó el avión y se fue a Harare. Y este sábado 19 de abril de 2025 está sentada en el auditorio de Chitungwiza, con su madre muy enferma de los pies, esperando al profeta Kaku Philip. Finalmente, llega el hombre que una vez despreció, se para en el púlpito frente a ella y comienza el servicio de sanidad. Ella lo mira, observa todo. Luego ve a un paralítico que se levanta, y luego a otro paralítico que se levanta, y luego a otro. Entonces, para su sorpresa, ve a su madre levantarse y caminar hacia el profeta sin dificultad, mientras que su madre no podía. Lo que ve la supera. Así que esta cosa es real. Ella está asombrada. Ella nunca ha visto eso, ni siquiera en la televisión.
Entonces se da cuenta de que ella misma está girando la cabeza para ver lo que sucede a su alrededor cuando antes era incapaz de hacerlo. De hecho, hace unos 27 años, durante las pruebas físicas en la escuela, tuvo un grave accidente que le causó una discapacidad en el cuello. Y desde entonces ya no podía girar la cabeza normalmente. Había vivido todo el tiempo con esta discapacidad. Intenta todos los movimientos de la cabeza y los hombros. Todo es perfecto. Tiene la impresión de vivir un sueño. Dará uno de los maravillosos testimonios este sábado 19 de abril de 2025 en el complejo acuático Chitunguisa. Pero durante esta fase de testimonio de paralíticos y ciegos se producirá otro fenómeno muy extraño y dividirá a la audiencia. Parte 5. Una anciana recupera la vista y divide a la audiencia. Mientras los paralíticos se levantan y el público se alegra, una anciana completamente ciega desde su juventud comienza a recuperar la vista. Se levanta, evita la fila delante de ella, e incluso evitando los pies colocados a su paso, camina y avanza sola sin ayuda. Mira en todas direcciones y habla en un dialecto, un pequeño idioma que los que están sentados a su alrededor no entienden. Pero una mujer corpulenta la tomará y la devolverá a su lugar. Algunos piensan que ella ve. Otros piensan que es una anciana que sufre una enfermedad mental y que quiere imitar lo que ve hacer a los demás. Y el problema es que su hija, que lo trajo, también duda y mira a su madre sin hablar. Y sobre todo, como la anciana pasa su mirada a su hija también sin reconocer a su hija, porque su vista aún no es clara, y que sobre todo ha estado ciega durante mucho tiempo. Desde su juventud, su hija piensa que su madre sigue ciega. De lo contrario, su madre la habría reconocido. Esto crea un desorden en el público. Entonces, el apóstol Pascal Vichy, de pie junto al profeta, pregunta a la audiencia qué está pasando. Algunos dicen que la anciana ve, pero la mayoría dice que no ve. Entonces, el apóstol Pascal Vichy grita en el micrófono a la anciana en inglés: «Si ves, levanta la mano en el aire». Pero la anciana no levanta la mano porque no entiende inglés, y entonces la mujer la devuelve a su lugar. Todo se calma. Continúan los testimonios. Luego, sentada, la anciana le explica a su hija que ha recuperado la vista, y que fue bajo la emoción que se levantó sin que ella misma se diera cuenta. Entonces su hija traduce esto, y muchos curiosos vienen a verla, mientras responde a las preguntas de su hija, mostrando lo que ve en la habitación. Parte 6. La línea de oración y los testimonios en Chitunguisa. Después de la fase de testimonios para los paralíticos, los ciegos, los cojos, los cancerosos y las personas con enfermedades graves, incapaces de ponerse de pie y caminar por sí mismas, llega la línea de oración para todos los demás casos de enfermedad. Y al final de la línea de oración, fue toda una parte de la audiencia la que recibió la sanidad al instante y se desplazó para dar testimonio. Los ciegos vieron. Las vistas borrosas se volvieron perfectas. Los quistes y los fibromas desaparecieron. Se sanaron enfermedades de todo tipo. Una mujer da testimonio de su hija que había estado sorda con dolor de oído durante 21 años. Al oír hablar de la llegada del profeta Kaku Philip a Zimbabue, su hija decide venir al servicio de sanidad para recibir la sanidad. Entonces cambia de opinión y ya no quiere venir. Su enfermedad ha resistido los medicamentos y tantas oraciones de hombres religiosos, se gana por el desánimo y piensa que sigue siendo un profeta aventurero que viene a Zimbabue para ganar dinero. Pero por la noche, habiendo sido terriblemente torturada por el mal, como si una multitud de personas corriera en sus oídos, decide venir al servicio de sanidad. Ella viene allí con su madre. Después de recibir la oración del profeta en la línea de oración y ver todo lo que sucedió durante el servicio de sanidad, cree firmemente.
Al volver a casa, se da cuenta de que el dolor de oído ha desaparecido por completo. Ella comprueba e intenta hacer lo que no pudo hacer. Luego se da cuenta de que está escuchando. Es una alegría total y un gran alivio para toda la casa. Al enterarse de que el profeta fue a la ciudad de Chitungwiza este 19 de abril de 2025, la madre, por falta de transporte para ella y su hija, decide ir allí ella misma para dar testimonio y agradecer a Dios por este gran bien que acaba de hacer a toda su casa, después de tantos años y tanto sufrimiento y gasto de dinero. Ella también estuvo a punto de no venir al servicio de sanidad con su hija, porque dijo que no tenía dinero para pagar al profeta. Termina su testimonio con estas palabras: «Glorifico a Dios por lo que he conocido a un verdadero profeta que rechaza todo dinero o regalo». El Señor Jesucristo nunca recibió el dinero de nadie para una sanidad. Son los mercaderes del templo los que lo hacen. Un pastor evangélico que tiene un gran tumor canceroso en la cara y por quien el profeta había orado el 17 de abril en Magamba Hall, también está presente. Da testimonio de que desde la oración del profeta, todo dolor y sensación han desaparecido, y la saliva y el moco que venían constantemente a su boca y que resistían a todos los medicamentos se detuvieron inmediatamente, y desde entonces comenzó a sentir la disminución del tumor. Varios de los que vinieron de Sudáfrica y que estuvieron en el Acacia Hall de Pretoria, así como los apóstoles Pedro Aleixo, Yannick Aka, Pascal Vichy y el propio profeta son unánimes en que lo que vieron en el complejo acuático Chitungwiza supera lo que sucedió en Acacia Hall en marzo de 2025. En el momento de los testimonios, el profeta observa otro fenómeno extraño. Siente la presencia de una fuerte unción, y luego la unción se retira, luego vuelve y se repite. Entonces el profeta se pregunta qué debe hacer, pero no recibe respuesta. Y esto continúa hasta el final del servicio de sanidad. Y después del servicio de sanidad, todavía se pregunta qué es. No fue hasta la mañana siguiente, 20 de abril de 2025, mientras meditaba en su pañal, que le llegó una inspiración diciendo: «No debes hacer nada. Es solo la presencia del ángel girando en la sala. Es cuando vuelve cerca de ti que sientes su presencia». Por lo tanto, es la presencia de la columna de fuego. A través de los testimonios, veremos que la gracia de Dios se había adelantado al profeta para reunir a los hijos de Dios. El testimonio de una mujer, después de su milagro, lo expresa claramente. Mientras llama a su padrastro en la calle, eso coincide con el paso de los discípulos del profeta Kaku Philip, que están invitando a la gente al servicio de sanidad. Su padrastro, al no escuchar su llamada, se va, pero los discípulos vienen y ella no puede decirles que no eran ellos a los que llamaba. Los discípulos le dan la invitación. Por la noche, ve en sueños a un hombre vestido como el profeta venir a Zimbabue. Ella se lanza a los pies del hombre y el hombre sana sus brazos. Al despertar, decide venir al servicio de sanidad. Ella ve al profeta exactamente vestido como en el sueño. Cuando el profeta la toca, un poder atraviesa sus brazos en ese momento. Tiene la impresión de vivir un sueño. Se levanta, sale de la habitación y va al baño del auditorio. Toma un cubo lleno de agua y, para su sorpresa, se da cuenta de que levanta el cubo de agua sin ningún problema, con una fuerza idéntica a la que tenía antes de su accidente. Ella que ni siquiera era capaz de llevar a su hijo en sus brazos. Cuando termina su testimonio, cae de rodillas ante el profeta como en el sueño. El propio profeta la levanta diciendo que no es Jesús, sino la manifestación de Jesús para la salvación de los vivos de su tiempo. Y el profeta dice: «Lo que ven sus ojos es el Dios Todopoderoso que confirma su mensaje en 162 capítulos que Él me dio para su salvación. Hay más que la sanidad divina, es la vida eterna. Y para nuestro tiempo,
solo a través de este mensaje en 162 capítulos se puede obtener. Nunca se lo pierdan. La noche está cayendo cuando el profeta Kaku Philip abandona el complejo acuático Chitungwiza después de saludar a los pastores evangélicos y a los profetas y profetisas como en todos sus servicios de sanidad anteriores. Pero los testimonios continúan en su ausencia. Tenemos la impresión de que todo el mundo está sanado o será sanado en casa. Cuando el servicio de sanidad de este 19 de abril termina en Chitungwiza, el pastor Richard Mushwana valida más de 30 sanidades instantáneas después de una rigurosa selección. 27 de ellos dan sus testimonios ese mismo día, y la lista de sanidades continúa mientras se dan los testimonios. Nos enteraremos de que entre los que estuvieron presentes este de abril y que creyeron en el profeta Kaku Philip, está un periodista. Parte 7. Cancelación de una reunión importante. Al día siguiente, domingo 20 de abril de 2025, celebramos el último servicio de sanidad en el complejo acuático de Chitungwiza, antes de coger el avión muy temprano al día siguiente para Bulawayo. Pero a las 7 de la mañana, se puso en contacto con nosotros una autoridad política que, en primer lugar, nos dio las gracias por todo lo que el profeta había hecho el sábado anterior, 19 de abril, en Chitungwiza, y que había llegado a sus oídos. Luego nos preguntó si habíamos hecho gestiones para que el profeta se reuniera con las autoridades políticas del país. Le dijimos que no. Entonces nos dijo que se podía hacer inmediatamente para que el profeta recibiera una calurosa bienvenida antes de ir a Bulawayo por la tarde. Era un gran honor que no esperábamos. El hombre añadió que esto es normal en un hombre de Dios que hace estas obras de las que han oído hablar. Añadió que la Biblia enseña que algunas personas han recibido a ángeles y que no deben esperar a que sea demasiado tarde para darse cuenta de que era un ángel de Dios el que había venido a Zimbabue. Pero le dijimos que ya habíamos programado un servicio de sanidad para este domingo en el complejo acuático de Chitungwiza y que ya teníamos nuestros billetes de avión a Bulawayo. Dijo que lo entendía y que vendría a Chitungwiza. Así que el profeta convocó una reunión entre nosotros, el apóstol Pedro Aleixo, el apóstol Pascal Vichy, el apóstol Yannick Aka y el hermano Boga Eric, y decidimos que le sugeriríamos que nos permitiera ir primero a Bulawayo, lo que le daría tiempo suficiente para buscar la guía de Dios antes de decidirse. También hablamos sobre dónde debería sentarse cuando llegue al auditorio el domingo. Entonces el apóstol Yannick fue al auditorio mientras el profeta se preparaba. Y mientras íbamos de camino, y el apóstol Yannick estaba en el púlpito preparando al auditorio para tener fe según las instrucciones del profeta, llegó el hombre. Y en lugar de entrar o preguntar qué debía hacer, se quedó afuera y envió a alguien a decirle al apóstol Yannick que bajara del púlpito y lo viera afuera. El apóstol Yannick se negó a bajar del púlpito e informó al profeta. El profeta dio las gracias al apóstol Yannick por no bajar del púlpito y decidió que no nos reuniríamos más con las autoridades debido a este comportamiento. El profeta explicó que se trataba del episodio del capítulo 1 de 2 Reyes. Fue el mensajero equivocado del rey quien dijo a Elías: el rey dice, baja. El rey no envió al emisario correcto. Así que el profeta lo rechazó todo por este comportamiento y nos dijo que aquello era un desprecio a Dios. Venir a buscarnos con tanta prisa mientras los pobres enfermos están sentados en el auditorio, eso tampoco está bien. Y habíamos tardado tanto que se marchó antes de que llegáramos. Dejó al profeta una nota y los nombres de 3 altas autoridades políticas. Luego envió 2 fotos por WhatsApp para mostrar quién es él mismo. Pero, por respeto, no llamamos al número. El profeta respeta a toda autoridad, pero toda autoridad debe respetar también a Dios,
que es el líder supremo. Un hombre de Dios, y también un profeta, está obligado a orar para conocer la voluntad de Dios antes de tomar una decisión. Así, gracias a la presencia del emisario, supimos que entre los que habían estado en Chitungwiza el día anterior y que ahora querían bautizarse, había un periodista. El periodista le había saludado. El periodista recibió el bautismo el domingo 20 de abril de 2025 con los que habían creído. Y por la noche, embarcamos en el avión con destino a Bulawayo. Y hasta el final de nuestra estancia en Zimbabue, todo fue sobre ruedas. Parte 8. El último día en Chitungwiza. Después de ver los milagros instantáneos realizados el sábado 19 de abril de 2025, el domingo 20 de abril de 2025, varias personas que habían estado allí el día anterior acudieron con sus familiares y conocidos enfermos para que también ellos pudieran beneficiarse de la gracia de Dios manifestada a través del profeta Kaku Philip. A primera hora de la mañana, antes de que comenzara el servicio, llegaron al auditorio algunos paralíticos, llenos de alegría. Están sentados en sillas de ruedas o con muletas. Aún no están sanados, pero son felices y sonríen. Han venido por los testimonios que han recibido. Y por eso el público aplaude cuando entra el profeta, porque para ellos la presencia del profeta Kaku Philip significa sanidad garantizada, sea cual sea la enfermedad. Entonces el profeta llegó al auditorio de Chitungwiza. El apóstol Yannick abandonó inmediatamente el púlpito y el profeta ocupó su lugar. Nótense que cuando el profeta sale de su habitación para ir a un servicio de sanidad, evita hablar mucho. Tampoco le gusta que le hablen mucho. Y en Sudáfrica, para que no se nos agrieten los labios por el frío, nos dieron geles para los labios resecos. Y el profeta nos contó que, en aquel momento, el ángel le había dado una visión diciendo: «Tú no puedes usar este gel porque, a veces, yo uso tu boca». En el púlpito, el 20 de abril de 2025, después de la oración común, el profeta oró por las enfermedades graves y por las personas que estaban en la fila de oración, antes de pasar a la fase de los testimonios, que a menudo no terminaba debido al gran número de testimonios. En cada servicio de sanidad, antes de comenzar las oraciones, el profeta hace primero una súplica a Dios en nombre de los asistentes y termina con palabras firmes y autoritarias contra Satanás, señalándolo como si estuviera delante de él. Palabras como: «Tú, Satanás, eres quien empuja a esta gente al pecado y luego la tortura. Sabes que he sido enviado por Dios con un mensaje que debe ser confirmado. Por eso te ordeno que te retires de este lugar y de esta gente con tus obras». Del mismo modo, al final de cada servicio de sanidad, el profeta ora para que, además de la sanidad del cuerpo, Dios conceda también la salvación a sus almas. Ora para que su mensaje de salvación esté en sus corazones para siempre, para que un día, después de esta vida en la tierra, sus almas sean salvas y estén con él, el profeta, en el paraíso de Dios. Ahora llegaron los testimonios. Una mujer, deficiente visual y paralítica, incapaz de rodar su silla de ruedas, dio su testimonio. En cuanto recibió la oración, pudo ver con claridad y recibió fuerza en sus miembros, y ya era capaz de hacer rodar su silla de ruedas por sí misma. Está convencida de que volverá a enseñar y enviará su foto al profeta. Una mujer que sufría de artrosis desde hacía 28 años y no podía caminar, volvió a andar sin muletas y dio testimonio de su sanidad después de estar en la fila de oración de Magamba Hall. Al ver su milagro, invitó a una de sus amigas, que padecía dolores de espalda desde hacía años y era conocida como la mujer encorvada. También ella, tras recibir la oración del profeta, se enderezó completamente como si nunca hubiera estado encorvada. Y la gente de su pueblo quedó asombrada por el milagro. Contó que,
Cuando iban a operarla de la espalda encorvada, vio en sueños a un hombre vestido como el profeta, que le dijo que eligiera entre el médico y él. Eligió al hombre y se despertó. Después de las pruebas, los médicos cancelaron la operación, y ella permaneció encorvada durante años. Esperaba el milagro de Dios. Una viuda que sufría de depresión desde la muerte de su marido, bendijo a Dios por haberla liberado. Desde hacía más de 3 años, no comía normalmente. Ya no dormía con normalidad y se veía obligada a tomar medicamentos para conciliar el sueño. Había perdido toda esperanza en la vida. Tras recibir la oración del profeta, pudo volver a dormir sin medicación, y la depresión la abandonó para siempre. Una joven, huérfana de nacimiento, que fue sanada el día anterior al sábado 19 de abril de 2025, da testimonio entre lágrimas de su sanidad y liberación. Su marido, que había sido testigo de la sanidad y liberación de su esposa el día anterior, estaba presente entre el público. La joven padecía varias enfermedades: VIH, cáncer de pulmón y problemas con espíritus malignos que la atormentaban. El sábado anterior, vestida con 3 pares de pantalones y bajo el peso de demonios y tormentos, se había presentado incluso antes de que el profeta iniciara la línea de oración. Y los miembros del servicio ordenado la habían devuelto a su lugar. Desde 2002 había sentido la presencia de un espíritu en su vida, incluso durante el día, sin estar dormida. Después de recibir la oración del profeta, fue completamente liberada de los demonios. Cuando volvió a casa, la sensación de debilidad y frialdad, la dificultad para respirar que había sentido durante años, desaparecieron por completo y pudo hacer sus propias tareas domésticas. Y este domingo, vestida con una falda larga digna de una cristiana, dio testimonio de la gloria de Dios en su vida. Ante el público, hizo gestos que no había podido hacer en el pasado. El público aplaudió. Tras su testimonio, el profeta le preguntó si tenía fe en que el Señor Jesucristo ya la había sanado del VIH y del cáncer que padecía. Ella testificó que tenía fe y se golpeó el pecho delante del público, explicando que antes de la oración del profeta no podía hacerlo porque le dolía mucho todo el pecho a causa del cáncer. El público aplaudió y se alegró. Los testimonios continuaron con un hombre que padecía miopía desde hacía 20 años y era incapaz de ver a lo lejos o distinguir los colores. El hombre recobró la vista perfectamente después de ser tocado por el profeta. Una mujer llamada Norest Musekiwa, que había visto un vídeo del profeta Kaku Philip y recibió un milagro, atestigua que, tras ver el vídeo, por la noche, en sueños, se le apareció el profeta Kaku Philip. El profeta cogió en brazos a su hijo pequeño, que sufría ataques epilépticos recurrentes, y le dijo: «A partir de hoy, su hijo ya no tendrá epilepsia». Y desde aquel día, a pesar del tiempo lluvioso, su hijo no ha vuelto a caerse. Y cuando acudió al servicio de sanidad, ella misma se sanó al instante de una enfermedad que padecía desde hacía mucho tiempo. La recepción de milagro, sanidad y liberación, por el mero hecho de leer o escuchar el mensaje del profeta Kaku Philip, o por el bautismo de restitución, existe desde hace más de 20 años. Miles de personas en todo el mundo lo han experimentado. Y ahora, desde marzo de 2025, además de leer y escuchar el mensaje, vemos vídeos de campañas de sanidad del profeta Kaku Philip. Se trata de una nueva dimensión de la sanidad divina, una dimensión universal que se dirige a todo ser humano, esté donde esté. Y el testimonio de Norest Musekiwa es un llamamiento a toda persona en apuros, en busca de un milagro o una sanidad. Los folletos, audios y vídeos de sanidades del profeta Kaku Philip dicen a la humanidad que, a partir de ahora, los trozos de tela, los pañuelos ungidos e incluso los aceites de unción para sanar a los enfermos
son reliquias que deben prohibirse en la Iglesia, del mismo modo que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, el incienso y el agua bendita. El 20 de abril de 2025, personas paralíticas, algunas con muletas, otras en sillas de ruedas, caminaron hasta el complejo acuático de Chitungwiza. Tras la partida del profeta, e incluso durante la fase de testimonios, se produjeron varios milagros y una mujer muy anciana que estaba enferma y no podía valerse por sí misma y que fue llevada en brazos hasta el auditorio, caminó con tanta facilidad que todos los que la vieron se quedaron atónitos. Esto es un milagro. Y hay muchos casos así. Las personas gravemente enfermas o ancianas llevadas al servicio de sanidad del profeta Kaku Philip vuelven a casa por su propio pie, a menudo entre los aplausos del público. No solo están sanados, sino que sus cuerpos y sus fuerzas han sido renovados. Eso nos recuerda los viejos tiempos y la hermosa canción antigua que decía: donde quiera que va, hace el bien, bendiciendo la limpieza, bendiciendo a los leprosos. Cuando los cojos le ven, empiezan a andar. Donde quiera que va, mi Salvador hace el bien. El Dios de Charles Finney, William Seymour, William Branham y muchos otros profetas, ilustres pioneros de la sanidad divina, es el mismo ayer, hoy y siempre. Fue entre aplausos como el profeta Kaku Philip abandonó por última vez el púlpito del complejo acuático de Chitungwiza, tras dirigir palabras de amor al público, y prometió que un día, si Dios lo permitía, volvería a Zimbabue, y la sala del complejo acuático estaría llena de gente. Parte 9. Servicio de sanidad en Bulawayo. El lunes 21 de abril de 2025, como de costumbre, los tres apóstoles, Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka, hablaron uno tras otro a la audiencia en el Bulawayo Centenary Park. Pero una mujer agitada por los demonios interrumpió el servicio, igual que había hecho el hombre de Chitungwiza el 19 de abril de 2025. La mujer se arrastra hasta el suelo y perturba el servicio, pero el apóstol Yannick, desde el púlpito, tranquiliza a la audiencia y les dice con confianza que no tengan miedo y que cuando llegue el profeta ya no verán las escenas que están viendo. Le dice a la multitud que ante el profeta, los demonios no podrán hacer lo que están haciendo y que estas son sus últimas manifestaciones. Evidentemente, en cuanto el profeta entró en la habitación, todo se calmó. La mujer recobró inmediatamente el sentido y se levantó tranquilamente y se sentó. Tanto es así que el profeta ni siquiera se dio cuenta de lo que había ocurrido. La mujer ya no se arrastraba por el suelo. Permaneció tranquila y sentada hasta el final del servicio de sanidad. El profeta subió al púlpito y comenzó enseguida el servicio de sanidad, para poder orar por todos, pues había mucho público. Enfermos y curiosos acudieron a Bulawayo desde el extranjero, a causa del servicio de sanidad. Entre ellos, docenas de personas de Botsuana vinieron a Bulawayo a causa del servicio de sanidad. También había un gran número de pastores evangélicos y branhamistas. Y 6 pastores branhamistas habían venido de una ciudad llamada Binga, en la frontera con Zambia, a más de 400 kilómetros de Bulawayo, para asistir al servicio de sanidad. El profeta está ahora en el púlpito. La multitud guarda silencio, y algunos le miran con la cabeza inclinada. La mayoría ha oído hablar de lo que ocurrió en Magamba Hall, pero sobre todo en Chitungwiza el sábado 19 de abril de 2025. El profeta comenzó a orar por los enfermos. Como era de esperar, se repitió el episodio de Chitungwiza. Mientras seguía orando, los paralíticos dejaban sus muletas o sillas de ruedas uno tras otro. Los sordos oían, los mudos hablaban y los ciegos veían. A menudo se levanta a la gente como si fueran objetos para llevarlos al auditorio. Se levantan y se ponen en pie de un salto. Y la alegría que esto produce no nos da la idea de empezar a contarlos, porque también nos dejamos llevar por el fervor.
Pero esta vez, a pesar de los milagros instantáneos, el profeta continúa sin detenerse porque hay muchos enfermos, ciegos, paralíticos y cojos que no pueden caminar. Y el auditorio es muy numeroso y tiene que orar por cada uno de ellos individualmente. Pero a veces, el profeta deja brotar su alegría. Sobre todo cuando 3 paralíticos por los que acababa de orar se levantaron al mismo tiempo antes de que él orara por el cuarto. De hecho, el profeta se había acercado a una fila de paralíticos y ciegos. Oró por los 3 primeros paralíticos, y cuando estaba a punto de orar por el cuarto paralítico, una persona se levantó de su silla de ruedas en el otro lado. Entonces el profeta se dirigió allí, y cuando regresó, encontró a los 3 paralíticos de pie con sus muletas en el aire. El profeta estalla de alegría, como puede verse en el vídeo. Y cuando el profeta terminó con los paralíticos, los ciegos y los que no podían caminar por sí mismos, más de 20 paralíticos, entre ellos 4 en silla de ruedas, recibieron su milagro al instante. Un emocionado miembro del personal de seguridad levantó una silla de ruedas vacía en señal de victoria. El número de paralíticos con muletas fue mayor, ya que hubo un momento en que varios paralíticos se levantaron juntos, tirando sus muletas o abandonando sus sillas de ruedas. Un viento de milagros y sanidad recorrió el costado de los paralíticos y ciegos durante varios minutos. La experiencia nos dice que, en las horas siguientes, estas cifras podían duplicarse y aumentar sin parar durante varios días. Asimismo, debido a la falta de asientos, algunos paralíticos que se habían levantado de sus sillas de ruedas volvían a sentarse en ellas. Bien para seguir el resto del programa. Bien porque estaban cansados, ya que ese día la cola para orar era muy larga. Una persona puede dejar sus muletas y caminar tan perfectamente que cuesta creer que esa persona llevara años andando con muletas. Al final del programa, una de ellas nos contó que hacía 11 años que no podía mantenerse en pie sin muletas. Después de los paralíticos, el profeta comenzó la fila de oración. Una mujer que sufría de dolor de estómago sintió un dolor muy violento en el estómago en cuanto el profeta la tocó. Lo sintió tan fuerte que se cayó y perdió el conocimiento. Pero al cabo de unos minutos se levantó y se puso en pie. Estaba asombrada de sentir que todo el mal la había abandonado. Era toda sonrisas, con las lágrimas del momento de dolor aún visibles en sus mejillas. El profeta interpreta el violento dolor como el efecto producido por la desaparición de un fibroma. Una ciega que había recuperado la vista instantáneamente tras la oración del profeta se acerca a los apóstoles Yannick y Vichy. Se mueve libremente y les pide que ayuden a su marido, que es epiléptico, a llegar a la fila de oración porque quiere que se sane como ella. Luego les dice con una gran sonrisa: «Ya estoy muy bien». Y para todos los casos de asma y enfermedades similares, tenemos el testimonio de una mujer llamada Sfatisiwe Kumalo, que se sanó del asma en el servicio de sanidad de Bulawayo. El 22 de abril envió un mensaje de audio a los organizadores para compartir su historia, a fin de que todos los enfermos de asma tuvieran fe para recibir la sanidad como ella. La mujer dijo en su audio en lengua ndebele de Zimbabue: «Buenos días a todos. Me gustaría utilizar sus datos para dar gracias a Dios. Tenía asma, y a todas partes tenía que usar mi spray contra el asma. Lo usaba para dormir, y cuando me despertaba me costaba mucho respirar. Pero después de recibir la oración del profeta Kaku Philip en Bulawayo, ayer dormí y me olvidé de despertarme. Hoy me he despertado pasadas las 7 de la mañana. No podía creer que fuera yo quien había dormido así, porque todos los días anteriores tenía que despertarme varias veces y tomar mi aerosol durante la noche. Pero ayer no me pasó ni una sola vez. Dormí profundamente, hasta que me desperté pasadas las 7 de la mañana. Animo a la gente a que confíe y tenga fe, porque todo sucede gracias al poder de Dios.
Mi pecho está sanado. La gente siempre me llamaba asmático. Cada 3 días tenía que tomar un inhalador y hacerme una nebulización. Pero hoy me siento libre. Tenía la impresión de estar encadenado. Pero ahora mi cuerpo está libre. Quiero dar las gracias a Dios por lo que ha hecho por mí, a través del profeta Kaku Philip. Dejé que la fe entrara en mi corazón cuando supe que estaba en Sudáfrica y que curaba a la gente. Me dije a mí mismo que el día que venga a Zimbabue, mi enfermedad terminará. Por la gracia de Dios, ya no estoy enfermo y he dejado el spray. Me gustaría expresar toda mi gratitud. Que todo lo que toque Kaku Philip se haga realidad como lo fue para mí, estoy agradecida. Como lo pueden ver, los milagros son todos auténticos y siempre son auténticos. Cuando vimos caer el cáncer, y especialmente el VIH, una y otra vez con pruebas médicas como pruebas, nos dimos cuenta de que nada era imposible para Dios. Solo les corresponde a ustedes tener fe y creer que el Señor Jesucristo es más poderoso que cualquier enfermedad. Como en Sudáfrica, ya que no se dispone de un servicio de urgencias médicas durante sus servicios de sanidad, cuando el estado de un enfermo empeora, el profeta se acerca y lo toca. Y en todos los casos, el enfermo mejora inmediatamente y seguía el curso del servicio de sanidad. Y esto se repitió muchas veces. En menos de 2 horas, el profeta Kaku Philip había terminado de orar individualmente por todo el público del Parque Centenario de Bulawayo. Y después de la oración de clausura, el profeta dio palabras de amor y perseverancia a la audiencia y abandonó el auditorio antes de que comenzara la fase de testimonios. El apóstol Yannick permaneció en su lugar para terminar esta parte con el pastor Richard Mushwana. Esta vez, el profeta se fue inmediatamente sin poder saludar a los pastores presentes en el auditorio. El apóstol Yannick se encarga de esto. También los recibió. Y a los pastores branhamistas, a la pregunta del apóstol Yannick sobre la razón por la que vinieron al servicio de sanidad de Bulawayo, respondieron que estaban buscando al que viene después de William Branham. Por lo tanto, el apóstol Yannick les preguntó si ya habían leído el mensaje del profeta Kaku Philip. Para nuestra sorpresa, respondieron, no. Pero el que viene después de William Branham, ¿es por milagros que lo reconocerán como los evangélicos, o es por la palabra? Entonces, ¿pasaron de esposa palabra a esposa milagros? Estábamos sorprendidos y tristes por su comportamiento. Señalamos que en todos los servicios de sanidad, los branhamistas están en las líneas de oración, y es después de su sanidad que aprendemos esto. Y en Chitungwiza, una mujer branhamista que fue sanada en la línea de oración, informó a los branhamistas de su sanidad, así como de todos los milagros que se realizaron a manos del profeta Kaku Philip frente a ella. Y a cambio, nos enviaron una invitación para que el profeta fuera a hablar con ellos en su convención, mientras los pastores evangélicos preguntan al profeta qué deben hacer para su salvación, y reciben su bautismo. Para nosotros, esto se llama desprecio. Simplemente ignoramos su invitación. Además, en varios servicios de sanidad desde Johannesburgo en Sudáfrica hasta Bulawayo, había blancos en el público. El apóstol Vichy se ocupó de ellos especialmente, y eso nos gustó. Y después del servicio de sanidad, el apóstol Yannick informará al profeta de que la gente estaba tan alegre y asombrada. Los ancianos, hombres y mujeres, con el pelo blanco, sacudían la cabeza y mostraban signos de asombro, porque nacieron, vivieron y ahora tienen el pelo blanco. Pero lo que sus ojos vieron este lunes 21 de abril en Bulawayo era impensable. ¿Cómo un hombre toca a un enfermo y el enfermo se sana instantáneamente? ¿Cómo un humano te toca con su mano desnuda, sin nada en su mano, y te sientas e inmediatamente sientes en tu cuerpo como si te hayas bebido un medicamento remontante? Parte 10. Fin de los servicios de sanidad en Zimbabue.
Al día siguiente, martes 22 de abril, se celebraría el servicio de sanidad de Plumtree, una ciudad situada cerca de la frontera con Botsuana. Y después de Plumtree, debía ser la ciudad de Gweru, y luego la ciudad de Masbingo. Pero este lunes 21 de abril de 2025 por la noche, el profeta Kaku Philip detuvo los servicios de sanidad en Zimbabue debido a la fatiga del equipo. El cese de los servicios de sanidad el 21 de abril sonó como un gran duelo para todos los zimbabuenses que esperaban al profeta. Pero cabe señalar que desde el 16 de abril, día de nuestra llegada a Zimbabue, hemos tenido servicios de sanidad todos los días sin descanso. Y el lunes por la noche, de regreso del auditorio de Bulawayo, cuando el profeta anunció el cese de los servicios de sanidad, fue un alivio para cada uno de nosotros debido al gran cansancio que cada uno de nosotros sentía. Desafortunadamente, después del servicio de sanidad de Bulawayo, muchas personas habían tomado inmediatamente la carretera hacia Plumtree.